La oscuridad llenaba su campo de visión. Se encontraba en un mundo completamente vacío. Aquel lugar no era la cuna, ni el mundo real, ni siquiera Cross Connectia, donde habían estado a la deriva instantes antes. Ahora, Zenith estaba en lo que se conocía como el vacío. La única luz procedía de las partículas de datos, como luciérnagas, que se desprendían de su propio cuerpo, y del halo brillante que flotaba sobre la cabeza de Unchained. Unchained, con una actitud burlona, intentaba aliviar la tensión con una risa sarcástica, sugiriendo que era momento de hablar y reconciliarse, pero Zenith no respondió. La rabia lo consumía. Estaba tan furioso que, de haber podido, se habría lanzado de inmediato sobre Unchained. Sin embargo, para su frustración, los datos que componían sus brazos estaban dañados. Y como si eso no fuera suficiente, había perdido un ojo, lo que afectaba su percepción de profundidad. No podía calcular con precisión a qué distancia se encontraba su enemigo. Tuvo que admitir, para sus adentros, que no podría lanzar ni un solo puñetazo en ese estado. El daño en los datos de su avatar se había producido al proteger a Owen del ataque del dragón emperador negro. Después de aquello, su consciencia, fragmentada, atravesó otro mundo del juego, hasta que Unchained lo condujo finalmente al vacío. Lo que más le irritaba a Zenith no era el estado de su cuerpo digital, sino el hecho de haber tenido que proteger a Owen. Fue entonces cuando Zenith encontró finalmente las palabras para dirigirse a su compañero. En un tono sereno, pero cargado de ironía, mencionó un plato japonés, el gyudon. Unchained respondió que sabía lo que era, aunque nunca lo había probado, recordándole que no era humano. En sus palabras subyacía un mensaje claro, no debía ser visto como tal, y en ese instante Zenith tampoco se sintió del todo humano. Volvió a reafirmar su percepción de que él y Unchained estaban cortados por el mismo patrón. Zenith, campeón mundial del actual juego de cartas de Digimon, un jugador profesional de élite, un genio, invicto, imparable, dotado con una puntería casi automática, nacido para romper las reglas. Podía recibir muchos títulos, pero el que más le gustaba era la fuerza de la naturaleza que se alza por encima de todos. Así lo conocían en la comunidad gamer, no solo por ganar, sino por arrasar sin dejar oportunidad alguna a sus rivales. Su obsesión por la victoria era prácticamente enfermiza. Eligió el apodo de Zenith como declaración de intenciones, aplastar a todos y reinar en la cima sin discusión posible. Pero volviendo al gyudon, explicó que para él, Unchained debía haber sido como ese plato, rápido y sencillo. Zenith adoraba el gyudon porque lo servían en cuestión de minutos y se comía en un santiamén. Ninguna otra comida rápida se le acercaba en relación calidad-tiempo. La primera vez que lo probó en Japón le voló la cabeza. La eficiencia era casi tan importante para él como ganar. Le molestaba profundamente cuando sus planes se interrumpían por cosas triviales. Recordó entonces su pacto con Unchained. Habían prometido no involucrar a Owen Dreadnought. Unchained, como si de repente comprendiera el motivo de su furia, reaccionó con una palmada que detonaba entendimiento, aunque sin mostrar arrepentimiento alguno. Aclaró que los datos del Imperial Dramon provenían del mundo digital, importados vía Cross Connectia, y que al ser invocados en la cuna no había forma de controlarlos. Además, ese tipo de Digimon no eran precisamente los más cooperativos. Había un plan y una promesa. Cuando Unchained le pidió ayuda, Zenith dejó claras sus condiciones. Quería una revancha contra Owen en el escenario más grandioso posible. La última vez que se enfrentaron en el Campeonato Mundial del Juego de Cartas, Zenith ganó. No hubo nada dudoso en esa victoria, pero el combate en sí le resultó insatisfactorio. Afirmó ante Owen que había sido un golpe de suerte, aunque sabía que no era verdad. Estaba emocionado. Era la final del campeonato. Su rival era Owen, el dragón carmesí de la espada. Pero una sensación le decía que sería un duelo aburrido, y se confirmó al ver a Owen suspirar justo antes de comenzar, con la mirada perdida. Owen parecía decepcionado por la situación, y eso a su vez decepcionó a Zenith. Para Zenith ganar era una alegría pura, pero no ganaba por ganar. Lo que anhelaba era el subidón de superar lo imposible, demostrar que era el mejor ante rivales formidables. Sabía que esas victorias eran escasas, tal vez inalcanzables algún día, y por eso sentía ese vacío. Ese ansia de adrenalina lo había impulsado a escalar hasta la cima en múltiples juegos, pero Owen, al no dar lo mejor de sí, le había robado ese éxtasis, y eso le enfurecía. Quería que Owen lo enfrentara de nuevo, esta vez concentrado al 100%, por eso decidió cooperar con Unchained.
Incluso le entregó a Venmon, su Digimon compañero desde que comenzó en Liberator. Poco le importaba haber sido campeón del juego de cartas en el mundo real. Liberator era un nuevo escenario, una oportunidad invaluable. Zenith admitía que si Owen se lo tomaba en serio, podría vencerle. Era justo el tipo de rival que llevaba tiempo deseando, pero estuvo a punto de quedar fuera del juego, algo completamente inaceptable. Unchained no entendía del todo esa obsesión por combatir. Para él, todo ese drama parecía absurdo. Pero Zenith no podía evitarlo. Le costaba creer que otros pudieran vivir sin ese ansia de adrenalina. Le resultaba incomprensible. Tal vez, pensó, era parte de la naturaleza humana carecer de ese impulso. Si era así, no le importaba ser considerado un monstruo. Y si él lo era, entonces Owen también. Después de todo, no se mantenía uno como campeón del mundo durante años sin tener sed de emociones fuertes. Unchained le sugirió que probara con otro miembro del equipo de depuración. ¿Acaso Cool Boy no podría satisfacer su sed de combate? Zenith se limitó a resoplar. Ya lo había intentado. Detectó el poder de Cool Boy por su aroma, e incluso llegó a pensar que podía ser el rival que tanto ansiaba. Pero Cool Boy rechazó su desafío. En su lugar, combatió contra su compañero Omekamon. Una victoria fácil, sin emoción, sin alegría. Para Zenith, Cool Boy y Unchained compartían el mismo aroma. Sus habilidades podrían ser comparables a las suyas, pero carecían de ambición personal. Usaban su poder en nombre de causas mayores, sacrificando el beneficio propio. Eso chocaba por completo con su filosofía de autosuperación. Con el ceño fruncido, reprochó a Unchained lo difícil que lo ponía todo. No se arrepentía del todo de haberlo elegido como contacto dentro del equipo de depuración, pero su paciencia tenía un límite. Unchained le recordó que debía cumplir su promesa. Zenith, molesto, le acusó de no pensar en otra cosa. Aún así, reconoció que en efecto le debía un favor. Fue entonces cuando Unchained dio una palmada. Un sonido agudo resonó en el aire. Se abrió un portal y una figura familiar emergió, humanoide pero nada humana, con un chasis blanco brillante. Era un NPC de combate. Zenith se quejó, preguntando si de verdad esperaba que combatiera en ese estado ruinoso. Unchained le pidió que se calmara. Aquello era un regalo. Luego sacó 3 espejos planos y rectangulares, que mostraban a Zenith desde el frente y los lados, reflejando lo deteriorado que estaba su cuerpo digital. Detrás de él, el NPC permanecía inmóvil, sin emitir presencia alguna. Unchained declaró que cumpliría su promesa, lo haría con creces. Ante la pregunta de Zenith sobre la relación entre todo eso y su enfrentamiento con Owen, Unchained respondió que se encargaría de todo, pero antes de nada, no querría combatir en ese estado, ¿verdad? De pronto, el NPC se deshizo en partículas de datos que envolvieron a Zenith, desde los pies hasta arriba. Su cuerpo fue sobrescrito. El proceso fue como ponerse un disfraz desde dentro. Al terminar, su avatar había cambiado por completo. Llevaba una túnica, una máscara similar a la de un NPC. Su visión mejoró y sus movimientos se volvieron más ágiles. Unchained aseguró que no era el tipo de inteligencia artificial que traicionaba a su compañero. El momento había llegado. El plan estaba en marcha. Iban a usar un gran evento dentro del juego, el desenlace de la historia principal de Digimon Liberator, para atraer jugadores y recolectar sus datos. Zenith tendría que interpretar el papel del NPC Xeno. Xeno sería el jefe final del evento. Al enfrentarse al mejor jugador disfrazado de enemigo común, los demás caerían uno tras otro, perdiendo sus datos en el proceso. Unchained confiaba en que si Owen era tan especial como Zenith creía, acudiría para detener el evento. Después de todo, era un depurador. Superaría los combates previos, llegaría hasta el final y se enfrentaría nuevamente a Zenith, y entonces podría decidir qué hacer. Unchained sonrió. Todo prometía ser espectacular. No solo cumpliría su promesa, sino que le ofrecía más de lo que pedía. La alegría recorrió el cuerpo de Zenith. Creía que sus datos corruptos le impedirían volver a luchar contra Owen, y cayó en la desesperación. Pensó que Unchained había olvidado la promesa, pero no, todo estaba planeado con antelación. Por fin podría luchar contra él. Por fin. Aquel monstruo daría lo mejor de sí, incluso podía derrotarle. Unchained, que apenas prestaba atención, continuó hablando. Por muy digno que fuera Owen como oponente, le preguntó si de verdad estaba dispuesto a perder. Zenith respondió sin dudar. La derrota jamás formaba parte de su pensamiento. Incluso si el combate parecía igualado, siempre guardaría lo justo para asegurar la victoria. Así actuaban los mejores.
y él era el mejor. Sonriendo, incluso ante la posibilidad de morir, saboreaba el subidón que se avecinaba, una emoción pura, como la que se experimenta al ver una película de acción. Unchained, con una sonrisa calmada, recordó que aún le faltaba entregarle algo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto muy conocido por todos los jugadores de Digimon Liberator, una caja de mazos con una pantalla circular en el centro, un Destorage. Pero este tenía algo especial. Su exterior era negro y los bordes de la pantalla brillaban en violeta. Le devolvía así a su antiguo compañero, Benmon. En cuanto Zenith pronunció su nombre, el Digimon apareció desde el Destorage, nivel 3, con un visor llamativo y un torso morado. Su antiguo aliado, aquel Digimon artificial que fue utilizado para mantener con vida a Maquinamon. Unchained le recordó que si quería una repetición de la final mundial, necesitaría el mazo adecuado. Zenith se mostró impresionado por lo meticuloso que había sido todo. Al extender la mano, Benmon se acercó sin decir nada, con un gesto de reconocimiento. Zenith recordaba lo rápido que aquel Digimon captaba todo, justo el tipo de compañero que le gustaba. Agradeció de corazón a Unchained y prometió que haría todo lo posible por devolverle el favor. Con una sonrisa torcida, Unchained chasqueó los dedos. Un enorme portal envolvió a los tres. Parecía que estaban a punto de ser enviados a la cuna, o tal vez a algún lugar aún más incierto. Benmon entró junto a su compañero. Los labios de Unchained se curvaron en una sonrisa amable pero retorcida. Zenith, o mejor dicho, Seno la aberración, también sonrió, enseñando los dientes. Con su máscara oscura, Benmon no pudo saber si los ojos de su compañero reían. Se preguntó si todo aquello era lo correcto, pero su protocolo de cognición descartó la duda de inmediato. No importaba ser usado como herramienta, lo único que le importaba a Benmon era ayudar a cumplir el deseo de Zenith. Sin volverse a mirarle, Unchained le dio una palmada amistosa en el hombro y le dijo que contaba con él. Continuará.